¿Alguna vez has sentido que, aunque todo parezca estar en orden, hay algo extraño en el aire de tu casa? Como si una presencia silenciosa se instalara en los rincones, alterando sutilmente tu estado de ánimo, tus noches de sueño, tus relaciones. Cuanto más intentas preservar la calma, más parece escaparse por las rendijas. Cuanto más limpias, más sientes que algo invisible sigue allí. ¿Será que estamos buscando soluciones en los lugares equivocados? ¿O quizá la raíz del problema nunca estuvo afuera? La mente, cuando se desalineada de nuestra esencia, pierde la capacidad de filtrar lo que nos rodea. Y así, como un lago agitado que ya no refleja el cielo, el campo vibracional del hogar se distorsiona y empieza a atraer lo que debería mantenerse lejos. Es en el silencio interior donde la realidad comienza a responder como un espejo de vibración. Muchas personas sienten ese desequilibrio. No llega como un terremoto. Comienza con pequeñas grietas, un sueño agitado, un electrodoméstico que se rompe sin motivo, niños más irritables, plantas que no sobreviven cerca de la entrada y una atmósfera extraña, como si algo se hubiese desplazado, pero nadie pudiera decir qué. Y lo más sorprendente, cuanto más intentas arreglar las cosas de manera lógica, más se desorganizan. El hogar, según lo que he aprendido observando en silencio durante décadas, no es solo ladrillo y cemento. Es un campo, una emanación, un organismo invisible que vibra con quienes lo habitan. Y como todo organismo, también puede enfermar, no por algo físico, sino por aquello que penetra sin ser visto. Muchas veces, el origen de una tormenta familiar no empieza con un grito. Comienza con la llegada de alguien, o con un objeto cargado, o con una emoción pesada que pasó desapercibida. A veces, no somos nosotros quienes portamos la oscuridad, sino que dejamos la puerta abierta para que entre. Recuerdo a una mujer en Nápoles. Cada vez que su cuñada aparecía, su hijo enfermaba. Los médicos no encontraban nada, pero el dolor era real. No vi demonios ni espíritus. Vi vibración. Vi cómo la entrada de la casa absorbía lo que traía esa visita. Vi cómo todo el campo se volvía hostil sin que nadie lo notara. La puerta, ese detalle tan cotidiano, es más que una frontera física. Energéticamente, es el punto más vulnerable del hogar. La mayoría protege lo que está dentro, pero olvida sellar lo que permite la entrada. Es como poner un candado en una ventana abierta. Fue entonces cuando comprendí el verdadero poder de la intención. Un gesto simple, si se hace con conciencia, puede transformar la vibración de un espacio entero. No se trata de superstición, se trata de frecuencia. Un símbolo vacío no es más que madera o metal. Pero cuando se activa con fe e intención, se convierte en un sello, en un escudo. La cruz consagrada, las ramas de olivo y el agua bendita. Elementos sencillos, pero usados con reverencia, se vuelven anclas de luz. No solo bloquean lo denso, permiten el ingreso de lo que eleva. Como si el hogar dijera al universo, aquí solo entra lo que vibra en amor. Un comerciante en Roma, arruinado sin explicación, reconstruyó su vida tras un gesto tan pequeño como ese: proteger su puerta. En 2 días, todo cambió. No fue magia, fue alineación, pero la revelación más profunda vino de un niño en silencio, un bebé que lloraba todas las noches sin causa médica. Un espacio frío, invisible, atravesaba la casa hasta llegar a su cuarto. Tras proteger la entrada, esa misma noche, durmió. Y nunca volvió a llorar. Lo que cruza tu puerta puede estar cambiando todo sin que lo notes.
Las energías más densas no piden permiso. Entran con la vibración adecuada o inadecuada. Y solo tú puedes decidir qué permitir o impedir, porque el hogar no es solo donde vives, es donde tu alma descansa. Y cuando el alma reposa en paz, todo a su alrededor comienza por fin a florecer. ¿Por qué ciertos hogares parecen absorber el caos con más facilidad que otros? ¿Y por qué hay casas donde la simple presencia de un visitante altera el ambiente, aunque nadie diga una sola palabra? Estas preguntas no son filosóficas, son reales. Y tal vez tú también las hayas sentido, pero las guardaste en silencio por miedo a parecer supersticioso o fuera de lugar. La verdad es que cada casa posee un campo invisible que registra mucho más que palabras. Registra estados de conciencia. Cada persona que cruza tu puerta lleva consigo una vibración, un pensamiento cargado de mala intención, una envidia disimulada entre sonrisas, una emoción reprimida. Todo eso se desplaza como un perfume que no se ve. Y si la entrada del hogar está vulnerable, sin protección vibracional, esa carga sutil se esparce, se instala y termina manifestándose. Muchos creen que la protección de un hogar está en los muros, las cámaras o las alarmas. Otros confían en imágenes o símbolos colocados por costumbre, olvidando que los objetos sin intención son solo materia inerte. Como dijo un sabio hace mucho tiempo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. En el caso del hogar, es lo que entra sin conciencia lo que empieza a corroer lo sagrado. Existen casas que a simple vista parecen impecables, limpias, ordenadas, cómodas, pero algo en ellas pesa. Una densidad en el aire, un murmullo en los pensamientos, como si los días pasaran lentos y las noches fueran de insomnio y pensamientos inquietos. Hay hogares así, perfectos por fuera, donde el alma no logra descansar, y todo empieza en el mismo lugar, la puerta. La puerta no es solo una frontera entre el adentro y el afuera. Es un punto energético que regula el flujo de lo que entra y lo que sale. Cuando esa entrada está sin protección, se convierte en un vórtice, un agujero que succiona hacia adentro todo lo que el hogar debería repeler, y la mayoría ni se da cuenta. Benítez decía que una puerta abierta sin intención es como una herida expuesta en un cuerpo dormido. Todo lo que vibra abajo busca una entrada y la encuentra. No hace falta creer, basta con observar. El primer signo casi siempre es emocional. Tensiones sin motivo, discusiones constantes, irritación creciente. Luego vienen las señales físicas, cansancio que no se va, enfermedades sutiles, pérdidas económicas, bloqueos creativos. Y finalmente, los signos espirituales, sueños inquietantes, presencias. En la habitación, miedos que no son tuyos, pero si todo eso entra, algo también puede impedirlo. La intención. La verdadera intención, impregnada en cada acto, es la clave que transforma símbolos en sellos, objetos en escudos. Cuando colocas una cruz consagrada sobre la puerta, no estás clavando solo madera, estás declarando soberanía espiritual sobre lo que entra. Cuando entrelazas ramas de olivo en forma de media luna, le dices a lo invisible, aquí reina la paz. Cuando esparces agua bendita con oración, estás marcando el territorio como quien dibuja un círculo de luz. Y aún más, estás recordando a tu mente que lo sagrado es real, que tú recuerdas, que tú eliges. Hay personas que hacen esto con tanto amor y conciencia que toda la casa se transforma. La luz se vuelve más suave. El silencio adquiere profundidad. Los animales vuelven a dormir tranquilos
Incluso las plantas cerca de la puerta florecen, como si hubiesen recibido permiso para vivir en plenitud. Todo comienza en la puerta, todo, pero no se trata de cerrarse al mundo. Se trata de filtrar, de acoger lo que construye y rechazar lo que destruye. De decirle al universo, en esta casa solo entra lo que vibra con la verdad de mi corazón. No es control, es alineación. Y cuando hay alineación, hay flujo. Las relaciones sanan, las finanzas se desbloquean, la creatividad renace. El sueño se profundiza, porque el hogar deja de ser un refugio vulnerable y vuelve a ser lo que siempre debió ser, un templo. Un templo no necesita oro, necesita conciencia, y cada vez que recuerdas esto y proteges tu puerta con verdadera fe, estás reafirmando lo que Benítez nos enseñó tantas veces, que lo invisible no es una ilusión, es el origen. Y cuando cuidamos lo invisible, lo visible florece como consecuencia. Si este contenido resuena contigo y te ayuda a comprender mejor las energías que rodean tu hogar, deja tu like y suscríbete para seguir fortaleciendo tu conexión espiritual. Comparte tu experiencia en los comentarios y escribe la frase "Mi puerta vibra luz" para activar esta intención de protección y armonía en tu vida. Cada palabra escrita es una semilla de transformación. Una mujer de Bari me escribió una vez contando que su bebé lloraba todas las noches, siempre a la misma hora, siempre con el mismo desespero. Los médicos no encontraban explicación. Los exámenes mostraban un cuerpo sano, pero el alma, esa, nadie la examinaba. Cuando entré en su casa, no busqué ventanas abiertas ni cables expuestos. Observé lo que los ojos no suelen ver: la vibración de la entrada, el silencio del aire, el comportamiento del perro que evitaba la sala. Y allí estaba, una corriente fría que atravesaba la casa como una línea invisible desde la puerta hasta la cuna. Esa misma noche, protegimos la entrada con los 3 elementos consagrados. Y antes de la medianoche, el bebé se durmió. En Mindositatus, paz, por primera vez en semanas. Pero algo aún más impresionante sucedió. En los días siguientes, la madre relató cambios en la salud de toda la familia, como si el hogar, antes intoxicado, volviera a respirar. No fue un milagro, fue un realineamiento. Después vinieron otros casos similares. Un juez de Palermo, tras recibir una serie de cartas amenazantes por una decisión judicial, empezó a experimentar eventos extraños. Fiebres repentinas, accidentes domésticos, discusiones constantes con sus hijos. Todo en ciclos de 7 días. Fue entonces cuando me llamó. Al examinar las cartas, percibí la energía impregnada y cómo había entrado a su hogar por sus propias manos, al abrir la puerta y recibir aquel contenido. No era solo papel, era una flecha energética disparada con odio, y había dado en el centro de su casa. Estos ejemplos no son aislados, son distintas manifestaciones de un mismo principio. Todo lo que cruza la puerta afecta la vibración del espacio, y lo que parece inofensivo puede ser devastador. Benítez comprendía esto con una claridad poco común. Él decía que el mayor error de las familias era tratar el hogar como un sitio cualquiera, cuando en realidad es un organismo espiritual. El campo vibracional de la casa es como una membrana sutil que lo percibe todo. Intenciones, palabras, pensamientos, objetos. Algunas puertas funcionan como espejos, devolviendo lo que llega. Otras, como esponjas, lo absorben todo sin filtrar. Y cuando esa membrana se debilita, aparecen los síntomas: cansancio inexplicable, pesadillas a las 3 de la madrugada, discusiones repentinas, aparatos que se dañan sin razón, niños agitados, plantas que se marchitan. Todo eso son señales.
alertas, ecos de lo que ya entró y empezó a actuar. Pero hay algo aún más profundo. Benítez hablaba de visitantes invisibles, entidades que cruzan el umbral del hogar disfrazadas de rutina. No se anuncian, se instalan. Llegan como un mal pensamiento, una sensación incómoda, una mirada fija desde ningún lugar. Y, una vez dentro, se alimentan de la energía del ambiente. Cuanto más caos, más fuerza obtienen. La protección vibracional no es solo un ritual, es una decisión íntima de restaurar la soberanía del hogar. Cuando colocas una cruz sobre la puerta, no estás decorando, estás entronizando la luz en la entrada. Cuando formas una media luna con ramas consagradas, estás declarando la paz al universo. Cuando rocías agua siguiendo el patrón sagrado, estás escribiendo una contraseña energética que dice: aquí solo entra el bien. ¿Todo esto funciona? Sí, pero solo si hay verdad. Porque lo que activa el escudo no es la materia, es la intención que la atraviesa. He visto a una profesora de Turín recuperar su salud tras años de insomnio. He visto a un comerciante de Barcelona salir de la ruina en cuestión de semanas. He visto a una mujer que vivía aislada reencontrarse con sus hijos tras años de distanciamiento. ¿Qué tenían todos en común? La decisión de proteger conscientemente la entrada de sus casas. No por miedo, sino por sabiduría. La vibración del hogar cambia cuando tú cambias. Y cuando eliges sellar la puerta, te estás diciendo: merezco paz. Es ese merecimiento el que comienza a transformar lo invisible. Y entonces lo visible responde, porque el hogar, cuando es protegido con el alma, deja de ser solo un refugio y se convierte en un altar. La puerta del hogar es el umbral entre dos mundos. Lo que para muchos no es más que madera y cerradura, para otros, aquellos que sienten más allá de la materia, es un portal, el punto de tránsito entre lo interno y lo que aún no ha llegado. Y en ese espacio de transición todo puede suceder: bendiciones o tormentas, sanación o colapso. Por eso, Benítez no nos enseñaba a temer lo invisible, sino a comprenderlo y a honrarlo con conciencia. No se trata de superstición ni de misticismo trivial. Se trata de lenguaje vibracional. Así como el cuerpo enferma por emociones no expresadas, el hogar se enferma por cargas que entran en silencio, muchas veces con nuestro permiso inconsciente. Al proteger la entrada, estás diciendo: asumo la responsabilidad por el campo que me sostiene. Y solo esa decisión ya transforma todo. La técnica es sencilla, pero su eficacia depende de algo profundo, una intención pura. La cruz colocada sobre el dintel no es solo un símbolo, es una ancla para los guardianes de la luz. Las ramas de olivo, entrelazadas en media luna, son la expresión viva de la paz que se expande. Y el agua bendita, rociada con devoción, activa un sello invisible, un escudo que, según Benítez, solo se revela a quienes miran con el corazón. No son los objetos los que protegen, es la vibración que despiertan. Y cuando se hace con entrega, los resultados llegan. Niños que vuelven a reír, cansancios que se disuelven, discusiones que cesan sin motivo. El hogar empieza a respirar otro aire, ligero, limpio, como si fuera habitado por otra presencia. Y en verdad, lo es. Los antiguos decían que los ángeles guardianes se acercan cuando hay pureza en la intención. Y cada puerta consagrada se vuelve un lugar donde ellos pueden velar en silencio. Benítez llamaba a este estado la santificación del umbral. Porque el umbral, esa frontera casi imperceptible, es donde todo comienza o termina, es donde puede entrar la luz o donde la oscuridad se infiltra. Muchos que aplicaron esta protección compartieron transformaciones casi inmediatas, no porque los elementos sean mágicos, sino porque la conciencia cambió. Y donde hay conciencia, la vibración se eleva y
Donde la vibración se eleva, lo denso no puede permanecer. El secreto no está solo en el hacer, sino en el sentir. Cuando colocas cada elemento con verdadera presencia, estás diciéndole al universo, este lugar es sagrado. Y el universo responde, pero hay algo aún más esencial. Esta protección debe renovarse. Cada 3 meses hay que cambiar las ramas. Con cada luna creciente, consagrar de nuevo el agua, porque lo sagrado también respira y necesita cuidado, como una flor que solo florece cuando es recordada, y quizás, lo más importante, comparte. Porque cada puerta protegida es una luz que se enciende frente a la oscuridad del mundo. Cuando un hogar se fortalece, todo un vecindario se eleva. Cuando 3 personas despiertan, 7 son alcanzadas. Benítez decía que el conocimiento, cuando se comparte con amor, no se divide, se multiplica. Si estas palabras llegaron hasta ti, no fue por azar. Hay algo dentro de ti que ya lo sabía, algo que acaba de recordar, y ese algo es el guardián que despierta. Protege tu entrada, pero antes de eso, protege tu mente, porque todo comienza allí, y cuando la mente está alineada, el hogar entero se vuelve un templo, donde hasta los ángeles piden permiso para entrar. Si este mensaje tocó tu corazón y resonó con la energía de tu hogar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenidos que elevan tu conciencia y protegen lo que realmente importa. Escribe en los comentarios, mi puerta vibra luz, y manifiesta esta protección espiritual también en el plano físico. Tu palabra tiene poder y recuerda, aquí en Aluminaris, cada palabra es una chispa y cada chispa puede iluminar el mundo. Hasta la próxima revelación.